Mine bana bak. Ne olur bana bak, gözünü açık tut hadi. Ne oluyor burada? Bu kadın sana bir şey söylemeye gelecekti değil. Öyleydi. Fakat Neyi kaybedebiliriz? Gerçekten risk büyük. Ve benim önceliğim de anne olmak zorunda. Ölürse ölsün. Ne? anne, Senin önceliğin kendi çocuğun olmak zorunda Mine değil. sakladıkları bir şey var. Mutlaka öğrenmemiz lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiç şüphem yok. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. Veamos lo que sucedió en el último episodio. Justo cuando Cian estaba a punto de irse, le confesó a Alia sus sentimientos por ella, la besó en los labios en el último momento, aunque le costó convencerla de que no se fuera, la tomó de la mano y la llevó a la mansión. Mientras tanto, Mine, ya instalada en la mansión, estaba con ganas de celebrar temprano cuando Cian llamó a su puerta y le pidió hablar. Al principio, Mine se alegró de ver solo a Cian, pero cuando salió de la habitación, se sintió profundamente ofendida por la presencia de Alia y Sadakat. Cuando Cian le preguntó qué hacía allí, Cian respondió que amaba mucho a Alia. Esta vez, Mine se preguntó si Alia amaba a la hermana de su esposo. Alia se acercó por detrás, tomó la mano de Cian, la miró a los ojos y respondió, «Te amo con todo mi corazón». Mine se sintió decepcionada de nuevo. Cian dijo, «Si esta respuesta es suficiente, vete ya», y echó a Mine de la mansión. Cuando Mine se fue, profundamente entristecida, Alia fue la primera en correr hacia ella cuando sintió que enfermaba repentinamente. Todos abrazaron a Mine y la llevaron a casa. Después de que Alia le hiciera el examen inicial, el médico de Mine, llamado por Cian, vino a revisarla. Pusieron guardias en la puerta de Mine y la dejaron en casa. Sin embargo, Sadakat expresó su temor de que Mine contactara a Ekmel, pero Cian estaba de humor para hablar si podía. Nare y Sain, después de su boda, fueron los primeros en ir a casa de Sain a besarle la mano. En ese momento, Fidan se enfureció, negándose a aceptar su matrimonio y lo regañó cuando apareció Ekmel. Sain y Nare se sorprendieron al enterarse de que Ekmel acababa de salir de prisión. Cuando Sain le explicó la situación a Ekmel, este dijo inesperadamente, «Ya que se aman, lo único que podemos hacer es aceptar las cosas malas del pasado. De ahora en adelante, quiero dejar atrás la hostilidad». Les pidió a Nare y Sain que les besaran las manos. Por el bien de Sain, Nare, aunque le costó, besó las manos de Ekmel y Fidan. Mientras tanto, de regreso a la mansión, Sadakat se quejó con Alia y Cian por haber traicionado a Boran. Las palabras furiosas de Cian, «Amo a Alia», esto no es traición, no le significaron nada a Sadakat. Cuando Nare le dice que no sabe nada de él, Cian y Alia se miran y guardan silencio. Cuando Sadakat dice que le ocultan algo, Cian dice que hablarán en la mansión. Al llegar a la mansión, notan algo en los coches de la entrada. Al entrar, Sadakat ve a Nare y a Sain de pie frente a ellos, gritando furiosos Nare, antes de correr a su lado. Nare suplica, «Venimos a besarte la mano, no hagas esto». Sadakat se niega a ceder. Cuando Nare le ruega a su hermano Cian que los ayude, Cian les pide a todos que se calmen y sienta a su madre. Sain dice que quiere ser feliz con Nare y que su padre, Ekmel, ha salido de prisión. Nare la ha aceptado y les ha besado la mano a sus padres. Sadakat se enfurece aún más. Entonces, cuando Cian revela que Ekmel es el asesino de Boran, Nare cae en picado. Cian dice creer que Boran mató a Ekmel, pero no tiene pruebas definitivas. Nare decide irse con Sain. Al salir de la mansión, los hombres de Cian desenfundan sus armas para impedir que Nare se vaya, y Sain desenfunda las suyas. Cian le dice a Nare, «Si sales por esta puerta, romperás todo vínculo con esta mansión y conmigo». Nare, aunque con tristeza, dice que se irá con su esposo Sain, y Cian ordena a sus hombres que bajen las armas. Cuando Nare sale de la mansión con Sain, Sadakat enferma. Kaya, Cian y Alia llevan a Sadakat a su habitación e intentan que descanse. Sadakat sigue negándose a hablar. Cuando Alia le sugiere que guarde silencio un rato para calmarse, Sadakat responde, «Intenta silenciarme». Entonces, cuando Alia la ataca diciendo, «Traicionaste a Boran», Alia sale de la habitación. Cian, Sadakat, no la traicionamos. Me resistí mucho tiempo. No podía decirle a mi corazón que estaba mal. Cuanto más intentaba alejarme, más me aferraba a ella.
Aunque mi mente no podía entenderlo, no podía convencer a mi corazón. Amo a Alia, así que lo sabes. Se lo dice a Sadakat, y ella sale de la habitación y se dirige a Alia. Cuando Sadakat siguió quejándose a sus espaldas, Kaya, enfadada, declaró, ya basta, y salió de la habitación. Sadakat se quedó absorto en sus pensamientos. Nare y Zain, molestos, se acercaron a Ekmel y le preguntaron, ¿qué te pasó? Nare explicó, mataste a mi hermano Boran. Ekmel se negó a aceptar la acusación y alegó que habían inventado esa mentira solo para que Cian no la culpara más y así Zain y Nare rompieran. Fidanam intervino en la conversación y le dijo a Nare que se fuera y no volviera jamás. Zerrin intentó detenerla, pero Nare se dio la vuelta y se marchó. Zain persigue a Nare y la detiene. En su primer día de casados, discuten sobre sus familias, cada uno queriendo creerse la suya. Zain recoge a Nare y la lleva a otro lugar para pasar un buen rato, preguntándose si alguna vez imaginaron que sería así desde el primer día. Sadakat intenta constantemente retener a Mine interrogando a los hombres, mientras que la calma de Cian lo irrita aún más. Cian explica, no quiero pasar por algo que me haga perder a mis seres queridos. He cometido este error muchas veces en el pasado, perdí a Merim. Ahora no quiero perder a Alia, ¿entiendes? Le advierte a su madre que no actúe a mis espaldas y se va. Cuando Cian llega a la habitación de Alia, Alia le dice que está preparando algo para Denith y que bajará. Invita a Cian, y Cian acepta. Alia está a punto de irse primero cuando Cian le pide la mano y caminan de la mano hacia la cocina. El personal de la mansión y Kaya están encantados de verlos así y charlan entre ellos. Alia preparó la sopa de tomate favorita de Cian, y cuando dice, la preparé para los dos Cian, Denith se sorprende y me llama Cian, ¿me oíste? Alia dice, a mí también me encanta el nombre Denith, pero ahora sé que los Cian son muy preciados. Cian la mira con dulzura. Denith pregunta, menos mal que no nos fuimos, ¿verdad, mamá? Alia responde, menos mal que no nos fuimos, hijo. Zain lleva a Nare a la habitación que le ha preparado y pasan una noche encantadora juntos. Fidanam llega vestida a la cama de su tan esperado esposo Ekmel, y Ekmel se da la vuelta diciendo, que Dios te conceda la paz, lo que molesta a Fidan. Cian está encantado de estar a solas con Alia en la habitación, y dice que se siente como la primera vez que están solos. Cian entonces dice, ojalá tocarte no fuera tan difícil, y Alia pregunta, ¿qué fue fácil en nosotros? Entonces, Alia recuerda los momentos difíciles que han pasado en el pasado. Cian dice que ya no le teme a nada, solo a perder a Alia. Consideran darse un tiempo para acercarse. Cian tiene una pesadilla y se despierta empapado en sudor después de verse apuñalando a Boran. Alia lo nota y se acerca a él, le ofrece agua e intenta calmarlo. Ella le habla a Cian, demostrándole que lo comprende y que está ahí para él, diciéndole que lo ama y besándolo en los labios. Ambos están a punto de llorar. Para aliviar la culpa que siente, Cian va a la tumba de Boran en cuanto despierta, le explica lo sucedido y le pide perdón. Cuando Cian está a punto de salir de la tumba, ve a una mujer dejar flores en la tumba de Boran y sale corriendo al verlo. La persigue, pero no logra atraparla. Cuando Cian se entera de que Nadim ha salido de cuidados intensivos, la visita en el hospital. Ekmel podría estar intentando tendernos una trampa para desquitarse. ¿Quieres estar conmigo?, le dice Demir a Cian, todavía furioso. Cuando Demir le habla con dureza a Kaya, Zerrin lo lleva aparte y le exige una explicación, le prometiste a Kaya que no harías nada, pero serás el padre de su bebé. Si mi padre es un asesino, aún aceptarás la paternidad. Sadakat allana la casa de Mine, abre la puerta y le exige que entregue los documentos que tiene. Mine, al darse cuenta de que no puede hacer nada mientras Sadakat hurga en la casa, se encierra en el baño y llama a Ekmel. Sadakat se da cuenta, pide a los hombres que abran la puerta, le quita el teléfono a Mine y cuelga. Ekmel y Fidan se preguntan qué tiene Mine que decir que sea tan importante. Para detener a Mine, Sadakat ha localizado a su hija y amenaza con desaparecerla y enviarla a un lugar donde no pueda encontrarla. Mine se siente atada. Ekmel, haciéndose pasar por el Aga, va a la plaza Albora a saludar a la multitud. Le dice a su esposa Fidan, ven conmigo, Anmaa, y luego les pide a Zain y Nare que lo acompañen. Cuando Nare dice que no quiere ir, Zain intenta convencerla de que envíe a sus padres lejos para que puedan hablar. Nare no quiere bajar a la plaza a confrontar a su familia,
pero va por el bien de Zayn. Justo cuando Zerrin se siente mareada, se encuentra con Ipek. Cuando le dice que está embarazada, Ipek dice, espero poder vivir con ella y tener un bebé como Kaya. Zerrin se entristece profundamente. Entonces menciona que Kaya la ha hecho esperar tanto tiempo. Cuando Zerrin se va, llama a Kaya y le dice que está esperando. Kaya dice que se le olvidó y le dice, me voy ahora mismo. Cuando Cian se entera de lo que ha hecho Egmel, asalta el lugar y dice, vayan a la cárcel y que les bese la mano. Aquí no hay nadie que les bese la mano. Este hombre es mi enemigo, y quien quiera que esté a su lado es mi enemigo. Cuando Egmel saca un arma, lo hace con la gente del lado de Cian. Cuando Cian se va, Egmel le dice a Nare, esta chica me dará un nieto por ella, le susurraré su nombre al oído y, cuando llegue el día, te aplastará la cabeza. Nare se desmaya. Mientras Zayn se lleva a Nare, Sadakat le habla con dureza a Egmel, preocupado por ella. Cian amenaza a Egmel y se marcha. Egmel, furiosa con las palabras de Cian, regresa a su mansión y se queja todo el camino. Mina finge estar de parto para encontrarse con Cian, evade a los hombres y se dirige a la mansión. En el camino, Cian ve a la mujer que vio en la tumba de Borani, y de repente, sale de su coche y se dirige a su marido. Cian pregunta, ¿qué haces en la tumba de Boran Albora? Es mi hermano. ¿Por qué huiste cuando me viste? ¿Qué quieres? La mujer responde, es mi marido el que yace en esa tumba y se va. En ese momento, Alia llama a Cian y le dice que Mine está en la mansión y quiere hablar. Cian dice, de acuerdo, voy, cuelga, y cuando Kaya pregunta, ¿quién es esta mujer? Hermano, dime, los deja y se dirige a la mansión. Cuando Mine lo confronta y le pregunta, ¿por qué regresaste? Ya que escapaste de los hombres, ¿por qué no fuiste a Egmel? Mine responde, pregúntale a tu madre. Cuando se revela que Sadakat amenazó a su hija, Cian y Alia se enfurecen. Alia le aconseja a Mine, no lo hagas, piensa en ti y en tu bebé. Mine espeta, cállate. Estoy harta de tus consejos. No me has seguido. Todo es culpa tuya. Cuando Cian le dice a Mine que vaya a ver a Egmel, Sadakat y Alia se niegan, pero Cian lleva a Mine a la mansión de Egmel. En la puerta, Mine dice, ve y díselo a Egmel. No te preocupes, a tu hija no le pasará nada. No soy esa clase de persona y no lo permitiré. Pero si vas allí y les dices lo que quieres, nada volverá a ser igual. O vas y dices lo que quieres ahora, o me das todos los documentos y te callas para siempre, dice, y toma tu decisión. En ese momento, Alia llega e intenta convencer a Mine, pero Mine está tan llena de resentimiento hacia Alia que no le importa nada de lo que dice. Fingiendo ir a la puerta de Egmel, se sube al coche de Alia e intenta atropellarla. Cuando Cian se da cuenta, se sube a su propio coche y embiste a Mine para detenerla. Cian y Alia entran en pánico al pensar que algo les ha pasado y entonces se dan cuenta de que Mine está herido. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.